Bueno, vamos a comenzar el estudio de uno de los libros, este, es el libro, uno de los libros más famosos de la Biblia, incluso en la literatura universal, ¿no? Como es el libro de los Salmos, tan citado, ¿no? Pero es lindo analizar algunas cosas antes de entrar a analizar un salmo. Es importante una introducción. Por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, como algo sumamente importante fue la identidad del pueblo de Israel, lo fue el templo, antes el tabernáculo, después el templo, lo fue el sacerdocio, lo fueron los sacrificios de animales que se hacían, pero todo eso, con la venida de Jesús, con la venida de Jesús, eh, todo eso se fue cumpliendo en Jesús. Por ejemplo, el templo primero fue destruido en el año 586 o por ahí, antes de Cristo, por los babilonios. Después fue reconstruido, pero en el año 70 después de Cristo, es decir, en el siglo I, fue totalmente destruido y nunca más se reconstruyó el templo. Pero Jesús dice que Él es el templo. Él es el verdadero templo. En cuanto al sacerdocio, Hebreo nos habla que el verdadero sumo sacerdote es Jesús. El sumo sacerdote era como una especie de intermediario que entraba a un espacio dentro del templo donde solamente él podía entrar, el sumo sacerdote, una vez al año, una cosa así, y era el intermediario entre Dios y el pueblo. Eso se cumple en Jesucristo. Y en cuanto a los sacrificios, el tema de los sacrificios es un tema que siempre eh, yo creo que merece que uno explique a mucha gente, porque la gente dice, muy bien, Jesús murió en la cruz, pero ¿qué significa todo eso? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué necesita? Y bueno, lo que sucede es que tenemos que recurrir a la idea, al concepto de que en la antigüedad y hoy también, el ser humano tuvo una especie de necesidad de calmar o de agradar a una divinidad en base a sacrificios de animales, sacrificios humanos, porque fíjense que hay civilizaciones que no se conocieron entre sí, por ejemplo los incas y los pueblos cananeos en distintos continentes, y sin embargo hacían sacrificios también. Este, y Dios regula todo eso para que no haya excesos, lo va regulando todo eso en el Pentateuco, en la ley de Moisés, y todo se cumple con un último sacrificio, que el mensaje es impresionante, porque Dios dice, bueno, yo como hombre me doy yo para ser sacrificado, y se acaban los sacrificios. Y es el último sacrificio, de una vez y para siempre. Así que el templo se cumplió, el verdadero templo es Jesús, el verdadero sacerdote es Jesús, los sacrificios se cumplieron en Jesús. El verdadero cordero, los animales que se sacrificaron, ese fue Jesús. Todo eso entonces es como que fue desapareciendo, pero hay algo del culto, del ritual de la antigüedad que hasta hoy se mantiene y se mantuvo por siglos, y fue el canto de los himnos que son los salmos. El canto comunitario, porque los salmos fundamentalmente están escritos para ser cantados en comunidad, es decir, un grupo, eh, ya sea en un templo, en una casa, en el camino, eh, y eso fue lo que permaneció. Es decir, podemos
Hay quien dice, bueno, el templo como que fue abolido en Jesús, el sacrificio fueron como abolidos en Jesús, el sacerdocio como que fue abolido y se cumple en Jesús. Pero el canto, no, el canto sigue estando y es muy importante y muy valioso. Y vamos a analizar la importancia. Fíjense que ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo sugiere a la iglesia de Éfeso, y nos queda a nosotros también, hablando entre vosotros con salmos, es decir, eso queda absolutamente vigente, la importancia de ese mecanismo, de esa herramienta, la adoración en los salmos. Salmos, la Biblia hebrea, nosotros tenemos la Biblia hebrea, la que leen el judaísmo, a partir de la cual el cristianismo este, también la toma en cuenta. En la Biblia hebrea no se llama salmos, se llama tejilín, que quiere decir cánticos de alabanza o adoración. Es el nombre que tiene en la Biblia hebrea. Pero, ¿qué pasó? El hebreo fue un idioma que se fue perdiendo, que fue desapareciendo. No es que desapareció totalmente, pero se fue usando menos con toda la dispersión de los judíos, con todas las conquistas de los asirios, de los babilonios, de los griegos, de los romanos. Se fueron yendo a otros lugares y entonces en esos lugares el hebreo se fue dejando de usar y leían, por ejemplo, y se usó mucho especialmente el griego, el idioma griego, que lo impuso la helenización que hizo Alejandro Magno. Y entonces fue necesario traducir lo que era para nosotros el Antiguo Testamento, fue necesario traducirlo al griego, que es lo que se conoce como la Septuaginta, que es muy probable que los apóstoles, que Jesús utilizaran como texto los manuscritos de la Septuaginta, es decir, la Biblia en griego. Hay citas incluso en el Nuevo Testamento sobre la Septuaginta. Y la Septuaginta le puso como nombre Salmo, Psalmo, que quiere decir que tiene que ver con rascar cuerdas. Es decir, no solamente es un poema, sino que es un poema cantado, respaldado con instrumentos de cuerda. Por eso se llama salmo, y en castellano se le sacó la P y quedó salmo, pero tiene que ver con eso, un canto para instrumentos de cuerda. La Biblia hebrea la llama Gilín. Y cuando el Imperio Romano en Occidente, el idioma oficial, el idioma importante era el latín. Es decir, en Oriente se hablaba griego y en Occidente se hablaba latín. Y entonces fue necesario traducir la Biblia al latín. Fue una obra descomunal, impresionante que hizo San Jerónimo. Pero aparte tradujo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al idioma latín vulgar, el que hablaba el pueblo. Por eso esa obra, que es del siglo IV después de Cristo, se llama la Vulgata Latina, la Vulgata Latina. Y ahí él le puso el nombre Liber Salmorium, o Libro de los Salmos. Es decir, tomó el nombre de la Septuaginta. Y por eso después cuando el latín va desapareciendo, después que cae el Imperio Romano y resurgen los idiomas romances, los idiomas locales, regionales, que sale el castellano, del castellano se toma la palabra salmo. Por eso tenemos los salmos. Pero no solo los salmos se le llama también. Como se acompañaba como instrumento, y esto nos recuerda a David, ¿no? Un instrumento que tenía cuerdas, una especie de lira, una cosa así, que se llamaba salterión. El salterión era el instrumento que acompañaba esos cantos, esos himnos, esa poesía cantada. Pero con el tiempo, de alguna manera, se fue deformando el concepto y
a los salmos también se les llaman salterión, es decir, el nombre del instrumento pasó a ser también el nombre de los salmos. A los salmos muchas veces le dice el salterio, los salmos o el salterio, pero viene de un instrumento. Bien, pero en definitiva, ¿qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Sintéticamente podemos decir que son oraciones o plegarias expresadas en un lenguaje poético. Y esto no es menor entenderlo, porque hay que valorar, yo sé que esto puede ser muy aburrido, pero hay que valorar todo el trabajo que hay detrás de los autores de los salmos. Porque cuando hablamos del lenguaje poético, quiere decir que tenemos que entender algo, por lo menos, de las reglas que tenía el, la literatura hebrea. La literatura hebrea tenía una serie de reglas en la poesía que nos ayudan a entender más los salmos y aparte resulta ser algo sumamente increíble. Fíjense que, por ejemplo, se da mucho en los salmos lo que se llaman los paralelismos. Paralelismos, usted recuerda que son dos líneas que están, bueno, paralelas, no sé cómo se dice, no, que no se cruzan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué paralelismo? ¿Por qué? Porque hay frases, la primera frase, la segunda frase, entonces hay técnicas, tienen técnicas, los salmos tienen técnicas. Es impresionante el trabajo que hay detrás. Entonces están lo que se llaman los paralelismos sinónimos. ¿Qué son los paralelismos sinónimos? Bueno, por ejemplo, el Salmo 15.1, el famoso Salmo 15.1, ¿no? Señor Jehová, Jehová, ¿quién habitará en tu santuario? Pero fíjense lo que dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y después dice, la segunda frase, ¿quién residirá en el monte de tu santidad? Está diciendo lo mismo de dos maneras distintas, con palabras distintas, pero está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Pues es una manera de poner énfasis y es parte de la poesía, pero está diciendo lo mismo. Ese es lo que se llama el paralelismo sinónimo. Está plagado los salmos de paralelismos sinónimos. Pero no hay solamente paralelismos sinónimos. Hay paralelismo antitético. Lo antitético es cuando se oponen. Una frase se opone a otra frase. Entonces, por ejemplo, tenemos el Salmo 37, que es tan conocido, que dice, el impío toma prestado y no paga. Habla del impío, el malo, el que tiene una mala conducta. Y por oposición, el justo, y ahí está lo antitético. Se habla del impío y ahora habla del justo. El justo, más el justo, tiene misericordia y da. Después dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Eh, Habla de la gente bendita y los malditos. Eh, entonces tenemos nuevamente la oposición. Estos son los salmos, el paralelismo antitético. ¿Sí? Vimos el sinónimo, el paralelismo antitético. Está el paralelismo sintético, que es que la segunda oración termina de expresar el pensamiento de la primera. Entonces, por ejemplo, los mandamientos de Jehová son rectos, dice el Salmo 19, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es el mismo concepto, pero lo va desarrollando. También están lo que se llama el paralelismo sintético progresivo, donde la segunda oración repite algo de la primera, pero después desarrolla la primera. Entonces dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan. Y después toma la palabra esa, de quienes lo invocan en verdad. De quienes lo invocan en verdad. Hay un montón más de paralelismo, pero yo lo quiero destacar más que nada para que tomemos conciencia de que no es un trabajo improvisado, es un trabajo, pero muy minucioso, impresionante,
El libro de los Salmos es el libro más extenso de la Biblia. Para nosotros tiene 150 capítulos. La Biblia, la que usan los católicos, también 150 capítulos, 150 salmos. La Biblia hebrea coincide también. La Iglesia Ortodoxa le agrega uno, tiene uno más. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento. De los del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es el libro más citado. El capítulo, el salmo más extenso, el más largo, es el más largo de toda la Biblia. Es el Salmo 119, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Es el Salmo 119, que tiene 176 versículos. 176 versículos. Hoy le decía que es el libro más extenso, tiene 150 capítulos. Fíjense que Isaías, que es uno de los libros más extensos que hay, tiene 66. Los salmos tienen 150. El Salmo 117 está como calculado para que quede, como en el centro de la Biblia queda. Tenemos distintos tipos de salmos. Todo tiene un sentido, nada está improvisado. Tenemos salmos que son himnos, como el Salmo 8. Tenemos salmos que son lamentos o súplicas, donde actúa, donde habla un individuo muchas veces deprimido, afligido, muy afligido. Parece un salmo muy personal, como que abre su corazón y empieza a escribir y lo que le está pasando y sus quejas contra Dios. Nada de eso se esconde, pero finalmente ese salmo se abre como para que sea cantado en comunidad. Es decir, termina con conceptos que son aplicables a todos, pero, pero comienzan muchas veces estos salmos como un problema personal, algo que estaba viviendo la persona. Tenemos cantos de confianza, acción de gracias, el agradecimiento. Varios salmos nos recuerdan las historias sagradas, lo ocurrido en el Antiguo Testamento, episodios. Salmos reales que tienen que ver, por ejemplo, cuando asumía un rey, se leía el Salmo 2. Se tenía mucho en cuenta el Salmo 2. Salmos sapienciales quiere decir de sabiduría, que tienen consejos, recuerda un poco la técnica de los proverbios. Salmos de adoración, salmos de peregrinaje. ¿Qué es esto? La gente iba eh, varias veces al año a Jerusalén, al templo. Entonces, por los caminos, esos grupos humanos iban cantando salmos. Esos son los peregrinos. Por eso se llaman salmos de peregrinajes. Tenemos los salmos acrósticos. Los salmos acrósticos son los salmos que comienzan con una letra del alfabeto hebreo. Es decir, cada párrafo, por ejemplo, el Salmo 119, que es el más extenso, se divide en párrafos en tanta cantidad como hay letras en el alfabeto hebreo, que creo que son 22. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, el primer párrafo empieza con la letra Aleph, que sería la letra A del abecedario nuestro, ¿no? Nosotros somos A, B, C, D. Bueno, Aleph, Bet, yo que sé, sigue todo el hebreo. ¿Pero por qué? Porque al empezar con la primera letra y seguir el orden del alfabeto, permitía, facilitaba la memorización. El libro era una cosa muy escasa porque no había, el papel no existía todavía, tenía que ser o en papiro, que mucho no, que era caro, era escaso también, no duraba mucho el papiro. Lo más común era el pergamino, que es la piel trabajada, ya sea de cabras, de varios animales, pero claro, ¿cuántos animales se precisarían, no? Entonces, la Biblia, milagrosamente,
fundamentalmente fue pasada de generación en generación, en base a la técnica de la memorización, de la memorización. Y para facilitar esa memorización se utilizaba la técnica del acróstico. Es decir, el primer párrafo empieza con la A y ahí ya me va a recordar que viene ahí, y la segunda con la B y ahí ya me va a recordar. Esos no son los salmos acrósticos. Salmos mixtos, que son los salmos que tienen varios, o de adoración, de todo esto, eh, conjuga varios, o himnos, súplicas, tienen todos. Y después viene un tipo de salmo muy, eh, que llaman la atención, muy fuertes, que son los salmos imprecatorios. En los salmos imprecatorios, vuelvo a decir que la Biblia no esconde nada, el autor, el autor abre su corazón y le pide a Dios que castigue a otros. Es decir, es una persona que está muy angustiada, que está muy afligida, y ocurrió especialmente cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y los babilonios se burlaban de ellos y decían, a ver, ustedes ahora que están acá, a ver, ¿por qué no cantan ahora adoraciones a su Dios? Y eso era indignante, muy indignante, para el pueblo. Eh, entonces, la Biblia tiene varios salmos que son muy fuertes, muy fuertes. Había un maestro de Biblia muy interesante, muy importante, que yo me gustaba escucharlo, que decía que si fuera por él, había salmos que los sacaría de la Biblia, como es el Salmo 137. El Salmo 137, que tiene una poesía interesante por una parte, fíjense que fue utilizado por Verdi. Giuseppe Verdi escribió una obra llamó Nabucco, que tiene que ver Nabucco tiene que ver con conjuntamente el pueblo hebreo cautivo en Babilonia. Y está la famosa canción Va Pensiero, que es una belleza canción. Y está basada en el Salmo 137. Pero el Salmo 137, hermano, termina, termina con una expresión brutal, porque el individuo que lo escribe está tan indignado con los babilonios, que llega a decir, bendito los que estrellan la cabeza de tus niños contra las rocas, llega a decir el individuo. Es brutal, pero muestra la indignación. Es decir, en los salmos vemos la mano de Dios y vemos mano de hombre. Y en muchos textos bíblicos vemos mano de Dios y vemos mano de hombre, y no se esconde eso. Eso está. Todo eso está. ¿Quieren decir algo? ¿Comentar? No, yo lo que agregaría a todo esto que Dale. decís es toda la parte emocional, ¿no? Es Sí, decir, los seres humanos estamos llenos de emociones y los salmos de alguna manera nos identifican en este sentido, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, nosotros acudiendo a los salmos podemos hacer como una especie de catarsis, digamos, con el Señor, ¿verdad? Pero Sí, leyendo los sí, salmos nos podemos sentir muy identificados, ¿no? Porque toca todos los temas de la vida, ¿no? Entonces la parte emocional me parece que se destaca mucho. sí, se destaca mucho, sí. Sí, sí. Los mismos cuestionamientos que uno hace, las mismas preguntas que uno se hace, cuando uno empieza a leer los salmos lo lee ahí. Individuos hay muchos salmos de una persona muy, muy deprimida, pero muy deprimida. Los autores se la adjudica a David, al rey David, al segundo rey de Israel, al emblemático rey de Israel, David, al que en Samuel se le llega a llamar el dulce cantor de Israel, a David. El dulce cantor de Israel, al final del segundo libro de Samuel se le llama así. Este, que era músico, ¿se acuerdan que le tocaba música para calmar sus problemas, sus dolores, no sé, o que a Saúl, el rey Saúl? Y era un poeta, y era un poeta. Se le adjudica a David la mitad de los salmos, 75
por ahí 75 salmos por lo menos, se la adjudica. Pero además, los otros autores, como son un tal, a ver si hay un resumen mejor. Y los hijos de Coré, David no vio el templo construido, se murió. Pero David participó en la organización de lo que iba a ser el templo y también participó mucho en cómo tenía que ser la adoración. ¿Sí? Esta gente era gente de David, Asaf y los hijos de Coré. Y hay muchos, hay unos cuantos salmos que pertenecen a Asaf. Asaf escribió 12 salmos, y los hijos de Coré son responsables de 10 salmos. También tenemos dos salmos que se le adjudican a Salomón. Entre ellos el Salmo 127. ¿Cómo es que dice el 127? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? ¿Recuerdan ese texto muy conocido, ¿no? Se atribuye a Salomón. Y otro salmo más. Y otro salmo, que es el 90, se le atribuye a Moisés, que en este sentido podemos decir que los salmos abarcan toda la historia del pueblo de Israel hasta el siglo I, hasta pocos siglos antes del I, porque abarcan también periodos post-exílicos, es decir, durante el exilio en Babilonia, como es el Salmo 137 que yo mencioné recién, el imprecatorio, y hay salmos post-exílicos, ya posteriores al exilio, cuando empiezan a regresar y hay alegría y hay canto cuando regresan de Babilonia, que no se saben los autores. Después de acá hay autores más desconocidos como Imán, Etán, pero hay como 40 salmos que no se dice nada quiénes son los autores. Y algunos le atribuyen a Esdras, que fue todo un líder, ¿no? Esdras. Pero además, los salmos tienen curiosidades fantásticas, maravillosas. Yo estoy haciendo un curso ahora, que ya estoy terminando, de la importancia de las matemáticas, de los números en los textos bíblicos. El Salmo 67, escrito en hebreo, en los párrafos hebreos, si uno para el texto, queda una menorá, queda el candelabro de 7 brazos. El candelabro de 7 brazos era un elemento sumamente importante dentro del templo, del tabernáculo primero, dentro del templo después. Acá tenemos un relieve que se puede ver en el Arco de Tito en Roma, cuando destruyen el templo, que los romanos se lo llevaron. Todo oro era esto, ¿no? No se está viendo, Eh, ¿sabes? ¿No se está viendo? Estamos en género literario nomás. Ah, mira. ¿Ahora? No, sí, ¿Tampoco? no, tampoco. Seguimos viendo género literario. Dice pausado el uso del compartido. Ah, ¿y cómo se hace? No. Está en pausa. Entonces no está, todo lo que estuve pasando no lo vieron nada. Quedamos en género literario, sí. Ah, reanudar función de compartir. A ver. Uf, Ahora sí. Ahora se ve. sí. ¿Ahí lo están viendo? Sí, Ahora sí. ahí sí. Así que esto no lo vieron. Esta No, los diapositiva no la géneros habían visto. no, 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 no. no vimos, no. Ah, bueno, gracias por decirme entonces. Bueno, fíjense el Salmo 67 lo que es. El Salmo 67. Acá está parado, ¿no? Pero si estuviera acostado con las líneas, y no es casualidad, no es casualidad, todo esto fue, es intencional. Incluso la bendición aarónica o la bendición sacerdotal
Dios te bendiga y te guarda, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿se acuerdan de eso? También los párrafos forman una especie de pirámide achatada, como un sigurat. Es muy interesante ese tipo de cosas. No queda claro cuál fue la intención, no sabemos cuál fue la intención, pero hay varias curiosidades de esta. Por supuesto que de este tipo de cosas se agarran después los fanáticos del esoterismo, de las cosas ocultas, por ejemplo, la cábala o cabalá. Enseguida acá se hacen una fiesta con este tipo de cosas. Pero lo que se sospecha es que toda la intención siempre es didáctica para poder resaltar, entender, facilitar la educación de los textos. Muchos salmos, muchos salmos tienen introducciones y nos dicen quién es el autor y nos dicen el momento histórico y nos dicen hasta el ritmo que van a tener, un ritmo que nosotros no conocemos. Otros no dicen nada. Los hebreos, la Biblia hebrea, eh, dividió los salmos en 5 rollos, en 5 libros. Para nosotros hoy hablamos de libros, pero en realidad eran manuscritos en rollos, ¿no? Era todo en rollos. No se sabe por qué exactamente, recuerda los 5 libros del Pentateuco, como hay 5 libros en la Torá, digamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número 1, 5 también, parece que tuvo que ver eso con esto. ¿Por qué? Porque la división a veces tiene sentido porque son los mismos autores o los mismos temas, pero no siempre. Entonces, es una curiosidad por qué dividieron en 5 los libros, la Biblia hebrea lo tiene dividido en 5 libros. El libro 1 es del Salmo 1 al 41, otro el 42, entre todo así lo va llevando, ¿no? Muy bien. Y ahora sí vamos a algún comentario, algo que quieran decir, algo que quieran decir o no sé, preguntar. El- este, lo interesante, por ejemplo, del Salmo, hay varios salmos acrósticos, así que son alfabéticos. Pero lo interesante del Salmo 119 es que abarca todas las letras del alfabeto hebreo. Es impresionante el Salmo 119. El Salmo 119 es hermosísimo. Una cosa, Marcel, Dale, de repente interesante es todo el tiempo que se llevó a escribir esto, ¿no? En los salmos. claro, Porque según tengo entendido, entre el tiempo de Moisés, que es alrededor de 1440 a.C., claro. y el destierro a Babilonia, que es el 586 a.C., ¿no? O Sí, sea, en todo ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso abarca todo el desarrollo de la vida, ¿no? Del pueblo, ¿no? Del pueblo judío. Es impresionante. sí. Y hay salmos que son posteriores también. El Salmo 126 es post-exílico todavía. O sea, Ajá, estamos hablando de casi 1000 años que se abarca la sí. historia, ¿no? Claro, porque es poesía, poesía basada en historia, ¿no? Claro, experiencias. Bueno, vamos a analizar, no se va a arrancar, no se arranca con el Salmo 1, sino que vamos a ver el Salmo 8. El Salmo 8. El Salmo 8, este, es un salmo atribuido a David. No sabemos en qué momento de su vida, es decir, no necesariamente habla de un episodio histórico que está viviendo él, eh, pero era esa comunicación que David tenía con Dios, ¿no? En el Salmo 51 él lamenta haber perdido esa comunicación con Dios. Cuando
él peca por el tema de Betsabé, todo el pecado de él sentía que Dios, que había cortado, él mismo había cortado esa comunicación con Dios. El Salmo 8 es un salmo, fíjense, que dice así: Oh Jehová, Señor nuestro. Oh Jehová, Señor nuestro. Cuando todos los pueblos, especialmente en esa época, todos los pueblos, y fíjense que la tierra de Palestina, lo que sería, perdón, Judeo, Samaria, se compartía con otros pueblos, ¿no? Estaban los filisteos, eternos enemigos de los judíos, y estaban los fenicios, que ellos a sí mismos no se llamaban fenicios, ellos se llamaban pueblos cananeos, fenicios le pusieron los griegos, y todos tenían sus dioses. Los sirios tenían sus dioses, los asirios, los babilonios, todos tenían sus dioses. Y todos eran politeístas. Este salmo le pone nombre y dice: Oh Jehová, Señor nuestro, marca el monoteísmo y el concepto de Señor, que me gustaría si ustedes le dicen, ¿por qué decimos Señor? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué decimos Señor? ¿Qué implica Señor para ustedes? Respeto, reconocer que Dueño es puede alguien ser. superior. ¿Sí? Dueño, Autoridad, autoridad, una reverencia. reverencia. ¿Qué más se le ocurre? Poder, Lo que creo que se corresponde porque él es autor y sustentador. Sí. sí. Nosotros hace más de 100 años que vivimos en democracia. Pero antiguamente lo que existían eran regímenes, bueno, en general, eran regímenes absolutistas, ¿no? Donde había un rey. Pero además, dentro de los reinos, también había divisiones, que estaban los que llamaban los príncipes, y la gente, mucha gente trabajaba las tierras de esos señores. El señor le ofrecía las tierras y le ofrecía protección, y la gente tenía que trabajar y bueno, y comer, y estaba bajo la protección de esas personas. El concepto de señor en esa época era ese individuo que los protegía, que les permitía vivir, que les permitía desarrollarse. Es decir, es otro concepto que con los años y con los cambios de sistemas se fue perdiendo, y tal vez muchos no lo entendemos. La gente seguía a ese señor. La opinión de ese señor era muy importante. Acá en Uruguay podríamos decir que en el interior se dio mucho el tema de los caudillos, que también fueron desapareciendo, ¿no? Pero lo que decía un caudillo, que era un estanciero grande, que tenía muchas tierras, que todo el mundo seguía atrás y daba la vida por él. Hubo muchos caudillos, les vendrán a la mente unos cuantos, ¿no? Este, ese es un tema muy antiguo, un concepto muy antiguo. David acá deja bien claro que el Señor es uno solo y ese es Jehová. Jehová o Yahvé, ahí sería el tetragramaton, serían con las cuatro consonantes, ¿no? Oh Jehová, Señor nuestro. ¿Por qué nuestro? Porque es un canto comunitario. Si fuera en primera persona acá es un canto comunitario. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
el nombre, no es meramente el nombre, Eva, Fedia, Laura, no, es toda la personalidad, todo lo que implica la persona, es mucho más el nombre. Y fíjense que vemos episodios en la Biblia donde a las personas se les cambia el nombre muchas veces. Por ejemplo, los israelitas cuando estuvieron en Babilonia, a David creo que se llamaba Belsasar, le puso el rey. A los amigos de David, Sadrach, Mesach y Abednego les puso nombres babilonios. Es una manera de declarar la propiedad sobre esas personas, ¿no? El nombre tiene un montón de connotaciones, el concepto nombre. Acá es la personalidad, es la característica, es todo lo que sabemos y vemos, lo revelado de Dios, porque dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y es una fuerte alusión a lo que viene desarrollando, lo que va a desarrollar después, que es la creación. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Es decir, muchas veces se dice que hay dos Biblias, ¿no? Una es la que leemos y la otra es la creación. Es la creación. Es más, lo que se llaman los deístas, los filósofos deístas, como fue John Locke, como fue el científico Isaac Newton, ellos creían que Dios existía y que fue el creador, pero que se desentendió de la creación. Y mucha gente sabe que piensa así. Me tocó hace unos años dar una charla en un grupo, era un grupo, más que nada eran gente judía, y un señor me dijo, yo creo que Dios nos creó, pero nos abandonó, un hombre muy mayor y con una voz muy triste me dijo eso. Tal vez los padres habrán muerto en el holocausto nazi, cosas así, ¿no? Porque después del holocausto nazi ellos, fue un golpe muy fuerte este, nació mucho el ateísmo, ¿no? Mucho el ateísmo en el judaísmo, dentro del pueblo de Israel, ¿no? Eh, has puesto, entonces, como le decía, los deístas solamente creen en esa Biblia, digamos, en la creación, pero nada más. Que Dios no interviene en la vida del hombre, no intervino más, no intervino más. Por supuesto, niegan a Jesús. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y después dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. La fortaleza es un poco la idea de las ciudades eran protegidas por murallas. Era la fortaleza de la ciudad tenía que ver un poco con la edificación, ¿no? Como la ciudad de Montevideo tuvo la ciudadela, ¿no? Las ciudades se protegían para las invasiones, era algo muy importante, sumamente importante. Pero dice, de la boca de los niños y de los que maman. ¿Cuál es la idea acá? ¿Cuál es la idea para ustedes? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué les parece? Marcel, acá Sí, en la nueva traducción viviente dice, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Y después dice, en la versión griega, esa parte quiere decir a darte alabanza. por ejemplo, Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y Primera de Corintios 1:27, Primera de Corintios 1:27 dice,
El 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Cuáles son las características de los niños? ¿Qué podríamos decir de los niños? ¿Cuáles son las características de los niños? La inocencia. La inocencia. ¿Qué más? Son dependientes. Dependientes. ¿Qué más? Frágiles. Frágiles. Si serán frágiles. Sinceros. 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 Ujú. Lo que no son autosuficientes. No son autosuficientes. Yo no preciso. Sí que precisan. Y fíjense, de la boca de los niños y de los que maman, los bebitos, sí que precisan. Que, si hay una situación de indefensión, es un bebé, ¿no? Si cae en malas manos, pobre bebé. Y los niños también, ¿no? Hasta ciertas edades, toda la niñez es una situación de indefensión. Están expuestos o a ser bien tratados o a ser abusados, maltratados, etcétera, ¿no? El niño precisa. Eh, es como... es todo lo opuesto es como el pobre de espíritu en las bienaventuranzas. Como el pobre de espíritu en las bienaventuranzas. Es decir, es una persona que precisa, es pobre de espíritu, precisa de Dios, sabe que precisa de Dios. Y es como un capricho de Dios. Porque uno diría, bueno, Dios tiene que usar más bien a los sabios, a los científicos, a los intelectuales, sin embargo, o a los conquistadores. Sin embargo, Jesús mismo, que muchos esperaban que fuera un héroe que entrara y derrotara a los romanos, sin embargo entró en Jerusalén no a caballo, sino en un asno. Es todo lo opuesto del razonamiento de los conceptos humanos. Muy lo opuesto. Entonces, de la gente más sencilla, podemos ver la palabra de Dios revelada. La gente que sabe que precisa de Dios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Después viene el famoso versículo 3, ¿no? El versículo 3. Se me fueron los años. Que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Al decir obra de tus dedos, es lo que se llama un antropomorfismo. Antropo es hombre, morfismo forma, antropomorfismo. Es una manera, es decir, Dios no tiene dedos, ni nariz, ni boca. Cuando en la creación se dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, no quiere decir que tengamos la nariz y las orejas y los ojos de Dios, sino que tenemos características, unas cuantas características similares a Dios. Pero acá se utiliza el concepto de dedos. Es poesía, es metáfora, es una forma de que la gente entienda también. Entonces dice: cuando veo tus cielos. Acá tenemos el cuadro de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Está en un techo. Esto está en un techo. Hay que casi acostarse para ver esto y descubrirlo, porque es un montón de dibujos. Miguel Ángel pintó la creación
y la creación, y un poco este texto, este texto que estamos leyendo inspira esta pintura, ¿no? Esta pintura que del siglo XV, sí, siglo XV, ¿no? Este, cuando miro, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Nosotros tenemos un cielo hoy contaminado, lumínicamente contaminado, porque miramos el cielo y bueno, las luces de las calles, las luces artificiales que tenemos, un poco nos limitan, no nos permiten. En el campo se ve muy bien esto, en lugares apartados se ve, podemos, y piensen que acá David es del siglo X antes de Cristo, ¿no? Tomás Alva Edison del siglo XIX, o sea, la electricidad no existía. Las noches eran realmente noches. La gente quedaba maravillada con todos esos cielos estrellados. Los árabes y muchos científicos, muchos individuos inteligentes sacaron mucha matemática de todo eso, de todos esos cielos estrellados. La maravilla de ver los cielos son impresionantes. Todo el misterio que es el espacio, ¿no? Los planetas, los cuerpos celestes, los diferentes cuerpos celestes, las estrellas, el Sol, que es una estrella sola. Dice, fíjense que si somos el planeta Tierra, es casi invisible en todo, todo el impresionante universo, cuanto más el ser humano que vive en ese planeta. Es impresionante que aún así somos sumamente importantes para Dios. Por eso David dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, de la descendencia del hombre. Acá, un poco lo que decíamos, lo que yo hoy decía de los deístas. Los deístas dijeron, bueno, Dios creó y nos abandonó, se apartó. Sin embargo, en la Biblia vemos que no es así. Y en nuestras vidas vemos que no es así. Dios actúa y está presente. Y David lo recuerda. Y el Hijo del Hombre para que lo visites, es la descendencia del hombre. Es decir, para que lo visites. En principio somos nada, somos poca cosa. Sin embargo, el enorme concepto que acá se nos está diciendo es que para Dios somos sumamente importantes, todos los seres humanos, y todos los seres humanos somos dignos, somos dignos. El más pobre, pobre, más miserable, miserable, el más ignorante, más ignorante, todos somos seres dignos para Dios. Salió una señora, publicó en internet publicó una foto de una mujer totalmente tatuada, con el cuello tatuado, los brazos tatuados, sentada en un banco de una iglesia católica. Y le sacó una foto ella. Y entonces dice que se acercó y le preguntó, usted así está faltando el respeto. Y la mujer le contestó, usted ocúpese de su vida. Y entonces esta mujer preguntó por internet qué opinaban todos, cómo es posible que una persona toda tatuada esté sentada en los bancos de la iglesia. La Biblia dice que todos somos dignos, somos muy dignos. Y será un problema, esto es un concepto personal, por lo menos será un problema personal de esa. Qué bueno que esté allí y que no esté en otro lado, además. Y será un problema personal de esa persona con Dios. Y hoy hay gente que no tiene tatuajes y bueno, tiene otro problema, ¿no? Bueno, dice, lo has hecho, el versículo 5 dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. Cuando dice ángeles, la versión hebrea
habla de la Elohim, y hay versiones que dicen, los has hecho poco menor que los dioses. Y la idea en realidad, para no confundir, este, está un poco, tiene que ver que los has hecho un poco menor con ese ejército de los cielos que rodea a Dios. Es decir, no tenemos esas características, somos un poco menor que un ángel. Es decir, somos muy importantes. Los has hecho poco menor que los ángeles. Y después viene el concepto, y lo coronaste de gloria y de honra. Esto ya lo vemos en el Génesis, cuando dice, fuimos hechos a imagen y semejanza. Lo coronaste de gloria y de honra. Y el 6 dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y esto no hay ninguna duda que si bien un mamut o un elefante o una ballena es mucho más grande que nosotros, somos los seres humanos los que predominamos y señoreamos, como dice este versículo. La cuestión es hacerlo con responsabilidad, no destruir el planeta, ¿no? En la antigüedad se decía que en la Edad Media el centro de la cultura era Dios. Otros dicen más bien era la iglesia y más o menos esa iglesia. En la modernidad, cuando vino la Ilustración, la Revolución Francesa, etc., el centro pasó a ser el hombre, se miró más el hombre. Y lo que se llama hoy posmodernidad, se sacó al hombre y ya no hay centro. ¿Y qué quiere decir esto? Que al negarse la existencia de un absoluto, de alguien que diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, el hombre se considera en importantes filósofos de mucho peso, que el hombre no es más importante que un animal, que un mosquito es tan importante o más importante que un animal. Y por eso incluso no importa el aborto, que es el asesinato de un niño no nacido, incluso se quiere llevar a 24 meses, se quiere llevar, hay intenciones de la ministra de Salud Pública actual nuestra, y fue una intención que tuvo Lula en Brasil, donde lo perdió, y hay lugares y hay países que tienen, el aborto puede llevar a un montón de semanas, que es horrible. Eso en esa filosofía está bien, no es importante, pero está mal matar a un animal, vamos preso. Cosa que está bueno también proteger a los animales, pero tenemos esa enorme contradicción. Matar a un ser humano no está bien y está mal matar a un animal. Estamos apartados totalmente de la esencia de los conceptos de una palabra inmutable, como es la palabra de Dios. Nosotros somos la gloria, somos la honra, somos quienes señoreamos en la tierra. Tenemos que hacerlo con responsabilidad, por supuesto. Todo lo pusiste debajo de sus pies, dice David. Ovejas, bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y vamos a hacer un resumen rápido del Salmo 95 y terminamos. ¿Algún comentario, algo que quieran decir? ¿Alguna pregunta? No, yo diría eso de la insignificancia del hombre frente a la gloria de Dios y que de todas maneras Dios le dio esa posición, ¿no? Ajá, De exacto. privilegiado del Señor a la creación, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y el hombre, el salmista, digamos, al ver eso, siente como que
¿qué soy yo, no? ¿Quién soy, no? Y creo que es un sentimiento que tenemos que tener todos, ¿no? ¿Qué Sí, somos sí, nosotros? sí. Y eso nos hace ser humildes siempre en todo momento, ¿no? En todo momento. Ujú. Este, y saber aceptar que estamos muy por debajo de Dios, evidentemente, ¿no? Porque Sí, el orgullo lo que hace es no querer a ver a nadie que está por encima tuyo, ¿no? Cuando la humildad te hace siempre ver esa dependencia, ¿no? Por eso también la mención de los niños, ¿no? sí, sí, sí. Este, es muy importante el concepto de que somos dignos. Todos, 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 todos somos dignos ante Dios. Eh, Hubo periodos históricos donde, por ejemplo, la gente leprosa era excluida lejos no se dejaban acercar a los pueblos, ¿no? Y está la famosa historia de San Francisco de Asís, que cuando tiene esa conversión, que él cuenta en una autobiografía, él va y se acerca a un leproso y lo abraza, y lo abraza. Este, y, y lleva todo ese mensaje lo lleva a la ciudad, y en el sentido de que todos somos hijos de Dios, porque la iglesia de Asís, en la ciudad de Asís, era solamente la gente pudiente, la gente que estaba bien acomodada, y los pobres quedaban afuera, de la puerta para afuera, en el templo, no entraban, solamente se sentaba la otra gente. Entonces Francisco es un individuo que reconstruye una iglesia que había a las afueras de la ciudad, en la zona rural, este, donde dice que él cuenta que escuchando la palabra de Dios, escuchó a Dios que le dice: Francisco, repara mi casa. A mí me encanta esa historia que la he contado un montón de veces. Francisco, repara mi casa. Y una era, bueno, reconstruye esa iglesia que estaba toda destruida, que lo hicieron, lo hizo con todos los excluidos, con todos los enfermos, con toda la gente pobre. Hicieron una iglesia que era la casa de todos ellos. Pero el repara mi casa tenía un segundo sentido, que era la iglesia, habían perdido la brújula, había perdido, estaba desorientada la iglesia, y entonces él fue a hablar con el Papa, ¿no? Francisco quiso llegar a hablar con el Papa y hablarle de que mirad los lirios del campo, mirad todo lo que la sencillez, y le recitó el Evangelio al Papa de toda la sencillez que es el Evangelio, y en Roma aquello era todo el puro lujo, y en las iglesias la gente pobre, la gente enferma no se dejaba entrar. Fue un reformador Francisco de Asís, fue uno de los primeros reformadores, si se quiere, ¿no? ¿Por Marcelo, qué? Porque somos dignos. Sí, dale, vas. qué cosa también que el que denigra al ser humano es el ser humano mismo, ¿no? Exacto. Cómo hoy vemos a gente autopercibiéndose perro, caballo y queriendo dejar de ser humano cuando Dios nos puso por encima de estos animales, ¿no? Y hay una Pa, denigración del ser humano en ese sí, caso, ¿no? pa, Y hay una pérdida de valores por buscar ser lo que no es el ser humano, ¿no? pa. Eso es demencial. Sí, y pensando en el tiempo de la esclavitud también, Claro. cuando un ser humano esclaviza a otro ser humano. Y hoy día, cuando un ser humano explota a otro ser humano, ¿no? Denigrándolo, poniéndolo Sí. por debajo de sus pies, cuando en realidad el ser humano es todo igual frente a Dios y el que está por debajo del ser humano es toda la creación que Dios la creó para poner al ser humano ahí, ¿no? Para darle gloria a Dios mismo, ¿no? Fíjate, es tan importante lo que decís. Por ejemplo, en nuestro vocabulario, hoy en Uruguay, le decimos piches a algunas personas. Estos son los piches. Estamos denigrando, estamos yendo contra los conceptos bíblicos de que todos somos dignos ante Dios. Nadie es menos, nadie es más que el otro. Eh, bueno, vamos a leer algo del Salmo 95 y cerramos. El Salmo 95 es un llamado hermoso. Venid, dice, venid, venid, venid. Aclamemos alegremente a Jehová. Venid. Es un llamado a la gente
a que salga de su mundo, a que salga de toda esa depresión anímica, que salga de esos ambientes que lo están destruyendo, que lo están perdiendo, que lo llevan al suicidio, que lo llevan a la cárcel, que lo llevan a tantas cosas, tanta derrota. Venid, es un llamado, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La roca, la roca es la idea, es esa figura de la naturaleza, algo que permanece, algo fuerte, algo indestructible, no como las ideologías que van y vienen, como los líderes que se van y vienen, como el dinero que va y viene, hay algo que permanece, es la roca de nuestra salvación. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Después dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el gran rey sobre todos los dioses. Se refiere a todos los inventos, a todo tipo de dioses, no solo los dioses, no solo esas divinidades inventadas, sino que hay otro tipo de dioses, como es, por ejemplo, el líder de una ideología, como es el dinero, como son un montón de ídolos que hay o en el fútbol o en la música o yo qué sé, y que uno los ve como cuando hablan es palabra santa. Hoy en día los influencers. Los influencers, tenés razón, qué moderna que estás, exactamente. Y sí, porque los llevan para cualquier lado, hasta instigan al suicidio, hay tipos muy malintencionados además, ¿no? Después dice, en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Ahí hay algo interesante de un poco los conceptos que había en ese momento de la cosmogonía, cómo consideraban el mundo, porque todavía que el planeta era redondo, no se manejaba esos conceptos, ¿no? Entonces, dividían que había agua debajo de la tierra, había agua en la tierra, había agua arriba de la tierra, había unos conceptos extrañísimos que manejaban incluso en el judaísmo, ¿no? El suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Después dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Es decir, no somos obra de la casualidad, fuimos creados. La casualidad no crea nada, ni un botón, ni una camisa, y menos una atmósfera donde el ser humano puede respirar. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ahí va la imagen agrícola, como ovejas en un pasto verde, pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y dice, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Y acá recuerda y da por hecho que la gente lo tenía muy presente. Los 40 años, cuando salen de Egipto, cuando desobedecen, cuando se hacen un becerro de oro y están 40 años errantes en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, de cruzar el Jordán, hay momentos que empiezan a criticar la situación, a ser muy críticos. Por ejemplo, tienen sed y le dicen a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado al final mejor en Egipto. Y, y Dios le dice a Moisés que golpeara una roca y ahí salió agua. Eso fue en Meriba y en Masá. Meriba y Masá quedaron como símbolos de rebeldía y de falta de fe.
símbolos de rebeldía y de falta de fe. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tenemos nuestros Meriba y nuestro Masá? Después dice, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, fue el periodo de tiempo que estuvo la nación en el desierto, y dije, es pueblo que divaga de corazón. Es decir, eh, tenemos un día, le prometen a Dios que van a ser muy fieles, que todo lo van a obedecer, que van a seguir sus estatutos, sus mandamientos, los preceptos, pero otro día, mejor nos hubiéramos quedado con Egipto, a hacer un becerro de oro. Y nosotros también, ¿no? Josué llega un momento cuando toda la conquista, pero ve que el pueblo va, viene, va. Josué se para firmemente en el pueblo y dice, yo y mi casa seguiremos a Jehová, no sé vosotros. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Esa, esa ambigüedad que muchas veces tenemos, nos dejamos arrastrar por la cultura, por los que nos rodean, por las modas, ese pueblo que divaga, dice este salmo, ¿no? Ese pueblo es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, porque hay un desconocimiento realmente, como que nos olvidamos de lo que hemos aprendido. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Los que tuvieron, la generación que tuvo 40 años en el desierto, esa generación murió. Justamente 40 es un símbolo, es un periodo, es una generación. No entró, no cruzó el Jordán. Los hijos sí, pero esa generación no entró. Entonces, reposo es la tierra prometida, pero reposo, en definitiva, es eh, la salvación que se nos da por gracia. Es hermoso ver eh, el llamado de este salmo al comienzo, ¿no? Venid, venid, entren, aclamemos alegremente a Jehová. Eh, la iglesia no es solamente un edificio, es una comunidad. Y es una comunidad que tiene que entender que hay una frase que me gustó mucho que dice, es un hospital para pecadores, no un club para santos. Jesús lo dijo de otra manera también, ¿no? Es decir, nadie se sienta porque está en pecado, no, yo no voy a la iglesia, porque yo no, no. Justamente, vení. ¿Volviste a caer en la droga? Vení. ¿Volviste a caer en el adulterio? Vení. ¿Volviste a caer en sobornar? Vení. Si estás arrepentido, vení. Volvé, volvé, venid. Fin.